En el video anterior logramos configurar nuestra calculadora, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con los vectores, que es lo que vamos a necesitar para nuestra PCU. Para trabajar con los vectores, ¿sí? Prendemos nuestra calculadora y date cuenta que ya estamos en formato RPN, ¿no? No te olvides que puedes cambiar de formato con la tecla Mode, ahí está. Cambiamos, choose. De lo que está en, si tu calculadora está en algebraico, la pasas a RPN. Se va a hacer más fácil. No te olvides que en el modo RPN habíamos visto que primero se ingresan los números y de ahí la operación. Entonces lo que vamos a hacer es cómo declarar los vectores. Para declarar los vectores vamos a utilizar la librería mat. Y la librería mat del HP está aquí. ¿Dónde está la librería mat? Aquí. En el botón sí. ¿Y cómo accedemos a él? Machucando la tecla blanco MTH. ¿Está bien? Mira, machuco la tecla blanco MTH y me debe aparecer en mi calculadora vector, matriz, listas y todo eso. Para seleccionar la opción vector, nuevamente si deseas, blanco MTH y ahí está. Para calcular los vectores vamos a ingresar a la opción vector, que es F1. En la opción vector podemos observar lo siguiente: apps, dot, módulo, producto punto, cross, producto cruz. Y estas teclitas ahorita las vamos a ver. Te cuento que la teclita B3 me va a permitir crear vectores. Entonces, una manera de crear los vectores es, ¿cómo los voy a declarar? ¿Cómo los vamos a crear? Es utilizando los corchetes. Los corchetes están aquí. ¿Dónde están los corchetes? En el por. Y para acceder al corchete sería blanco corchete. ¿Y cómo voy a ingresar el primer vector, que es el vector A? Sería 1. Le doy espacio. ¿Y cómo doy espacio? Con la teclita SPC o la teclita Space que está debajo del 3. Espacio 3, espacio 4. Y para colocar el 4, ¿cómo lo vuelvo negativo? Con el menos. No, si tú machucas menos, va a salir un error. Entonces regresamos al paso anterior. Entonces, para evitar ese error, nuevamente blanco corchete 1 espacio 3. No te olvides que cuando te salga un cuadrito machucamos on, espacio y 4. ¿Y cómo colocamos el menos? Con la opción que está aquí. Una vez que nosotros tenemos el vector declarado, damos enter y ahí está el vector 1 3 menos 4. Entonces, pero no siempre nos vamos a encontrar con esos vectores. Vamos a bien a encontrarnos con vectores un poco más elaborados, ¿no? Por ejemplo, me puedo encontrar con el vector B, mira que está aquí. Y si yo quiero ingresar el vector B utilizando los corchetes, no se va a poder. Entonces, si deseas, inténtalo. Voy a borrar la pantalla. Para declarar el vector B vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a utilizar las opciones que nos brinda la librería mat. Entonces voy a ingresar la primera componente del vector, que es 2. Voy a ingresar la segunda componente, que es 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. 3 y le coloco raíz. Ahí está. 3 y raíz de 3. ¿Qué hago ahora? Por. Y le coloco el menos. ¿Y cómo colocamos menos? Con la teclita más menos, ¿no? La del signo. Ahora, ¿qué hacemos? Ingresamos 4 coseno de 10. 4, 10, coseno, ¿ok? Y multiplicamos por, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Ya tengo 2, 3 raíz de 3 y 4 coseno de 10. ¿Cómo los voy a juntar en un vector? Como es un vector de 3, acá tengo la opción B3. Y ya está. Si tú deseas desarmar el vector, machuca la teclita B más y lo desarmas. ¿Ok? Con B3 lo juntas, con B lo desarmas. Ya está, ya sabemos crear un vector. Otro de los problemas con los que nos vamos a encontrar es el cálculo del vector unitario. Si yo quiero calcular un vector unitario, ¿cómo vamos a hacer para calcular un vector unitario? Para calcular un vector unitario vamos a hacer lo mismo. Voy a borrar el vector que tenemos ahí. Ingresamos el vector.
Puedo ingresarlo con corchetes o con la B3. 2, Enter, 4, 1 menos, Enter. Y ahora selecciono B3. Listo. Ahora vamos a calcular su módulo, porque para calcular el vector unitario, ¿qué hacemos? Calculamos que el vector dividido entre su módulo, ¿cierto? Así se declara un vector unitario. Y para dividir el vector entre su módulo, ¿qué hacemos? Ahí tengo la opción de módulo, mira, de apps. Entonces, lo que podemos plantear es Enter, le doy F1, calcularía el módulo. Pero ¿qué acaba de hacer ahí? Que al calcular el módulo acabas de perder el vector. Para recuperar el vector, ¿qué hacemos? Ya lo perdiste ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Antes de calcular la tecla Apps, voy a hacer una copia del vector. ¿Y cómo lo voy a copiar? Machucando Enter. Cada vez que machuques Enter, tú vas haciendo una copia del vector. Entonces, voy a borrar y solamente me voy a quedar con uno de ellos. ¿Sí? Con el último, o le hago solamente una copia, de tal manera que a la copia le aplico el módulo. Tengo el vector y tengo el módulo. ¿Qué tendría que hacer para calcular el vector unitario? Así es, dividir. Y ahí tenemos nosotros el vector unitario. Hola, ahora vamos a ver cómo manejar o cómo calcular el producto cruz y cómo calcular el vector unitario, pero ya en un ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si queremos calcular este vector o esta operación con vectores, lo primero que tendríamos que hacer sería declarar los siguientes vectores. Tendríamos que declarar este vector, ¿sí? Y luego tendríamos que declarar este vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero comenzamos con el vector rojo, ¿sí? Él sería 2, 4, ¿qué más? Ingreso el raíz de 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos para encontrar 4 raíz de 2. De ahí ingresamos 3. El coseno de 30, que sería 30. Coseno, multiplicamos. Ya tengo las 3 componentes de vector. ¿Con qué lo juntabas? Con B3. Ahora vamos a ingresar el otro vector, que sería 2, 3, 2. Pero lo volvemos raíz, ¿no? O sea, machucamos la raíz de 2. Ahora, para obtener el 3 raíz de 2, multiplico. Ya tengo el 3 raíz de 2, pero ¿cómo es el 3 raíz de 2? El 3 raíz de 2 viene a ser que negativo, ¿cierto? Y si él es negativo, ¿qué hacemos? ¿Menos? No, más menos, para colocarle el signo. De ahí ingresamos 4 y lo juntamos. Ahora, pregunto, tenemos que realizar ahora ¿qué tipo de operación? Producto vectorial. Y si quiero realizar el producto vectorial, ¿qué hacemos? Cross, ¿cierto? Ya está. Siempre recuerda que el primer vector ingresa en la primera fila y el segundo vector se ingresa después, o sea, en la segunda fila, dado que el producto vectorial no es conmutativo, entonces importa el orden de la multiplicación. Si ya tenemos eso de ahí, machucamos cross y obtenemos el producto cruz. Le tengo que sumar el siguiente vector, pero si tú observas en el siguiente vector, que nos damos cuenta que tenemos un vector que se encuentra dividido entre ¿quién? Así es, está dividido entre su módulo. O sea, todo este vector de aquí será o no será un vector unitario, ¿no? Y es el unitario del vector 3, 4, 10. Para crear el vector unitario ingresamos 3, 4, 10, ¿qué más? Lo agrupamos. Apps, no. Primero que tengo que hacer, claro, si haces apps lo perdiste. ¿Estamos de acuerdo? Solamente acá una pequeña observación. Si quieres regresar al paso anterior, machucamos la tecla 1, mira, ahí está. Si por algún error se te pasó, seleccionamos la tecla 1, que sería naranja 1. Y ahí estamos. Lo copio, le doy apps y ahora sí que hago, lo dividimos. Ahora, para multiplicar el 50 debes tener cuidado
que acá se está realizando qué tipo de producto vectorial, no es un producto de un vector por un escalar, y eso lo multiplicamos con la operación por nada más, ¿cierto? Ya tengo los dos vectores. Ahora, si quiero encontrar la operación total, ¿qué hacemos? Si quiero encontrar la operación total, ¿qué haríamos? Tendríamos que sumarlos, y para sumarlos, más. Ahora, ¿cuánto sería la respuesta? La respuesta sería, ¿cuánto sería la respuesta? Así es, el vector que responde o que es el resultado de esta operación, la vamos a colocar así. El vector sería 47.065,24.92. Uy, no se logra ver el vector. Entonces, ¿qué podríamos hacer para ver el vector? Una manera es desarmar el vector. ¿Y cómo vamos a desarmar el vector? Con la teclita F4, con esta opción que es B derecha. ¿Ya ves? Ahí puedes visualizar todo el vector. Y si lo vuelves a agrupar, sería con él, ¿cierto? Entonces sería B92, y esa sería la respuesta al ejercicio. En el siguiente video vamos a resolver un problema ya de la práctica 1, donde vamos a tener que aplicar los vectores. Chau.